Hola. El día después de, hay bastante menos gente. ¿Cómo piensan que les fue ayer? Tuve demasiados problemas con el primer ejercicio. Hmm, Era bastante más fácil de lo que pensaban. Lo que pasa es que tenían que tener alguna claridad respecto a lo que estaban haciendo. O sea, igual me pudieron haber preguntado, hay algunas, como dos o tres personas que me contactaron y me fueron preguntando y me tomé el tiempo de explicarles con calma, cosa que les mencioné que podían hacer. Pero bueno, vamos a resolver el problema uno y 2 y ver efectivamente cómo se hacía. Voy a tratar de ocupar otra pizarra a ver si tenemos suerte. ¿Ven esta pizarra? Sí, ¿Sí? Creo que esta pizarra es un poco más amable que la otra, así que voy a ver si me funciona mejor. Ya, acá está el problema. El texto del certamen y decía que considerábamos el algoritmo que está aquí. Y este algoritmo claramente después ocupa este otro pedazo de código y dice, entregue justificadamente el tiempo que demora buscapatrón considerando n el tamaño del texto, m el tamaño del patrón y asuma que se dividen equitativamente la palabra A y B, obviamente, en el return del match. En particular, tenemos entonces que obtener el tiempo que ocupa busca patrón, dadas sus entradas, el texto, que es de tamaño n, y el patrón, que es de tamaño m. ¿Aquí algún problema? ¿Alguna duda? ¿No? Sigamos. Entonces, vamos a analizar el código que está aquí, que es bien pequeñito. ¿Qué es lo primero que aparece en este código? el for. Un for. ¿Y qué hacíamos con los for? Cada vez que había un for y tratábamos de sacar el tiempo, siempre hicimos lo mismo. ¿Qué hicimos? Una sumatoria. Muy bien. Entonces, esto es la sumatoria cuando i empieza ¿en dónde? ¿En dónde empieza i? En cero. En cero. Y termina, perdón. Y termina en N menos M. n menos m. Ya, entonces hasta ahora verifico que no hay mucha dificultad, ¿cierto? Como que estamos comprendiendo esta parte, es lo mismo que hemos hecho siempre. ¿Hay alguien que esté perdido en alguna parte que haya hecho hasta ahora o estamos bien? Bien, profe. Luego, fíjese bien que dentro del busca patrón, en el for, hay un if. Ustedes saben, el if generalmente no lo contamos. Hay un print que tampoco nos importa, pero hay algo que es una llamada a la función match. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es incluir el tiempo de la función match. Ahora, ¿cuál es el tamaño con el cual yo estoy llamando a la función match? Fíjese bien. El match tiene dos entradas, A y B. A B le estoy dando el patrón. ¿Y el patrón de qué tamaño es?
de tamaño M. Entonces, ahí no debería haber ningún problema. Hasta ahí vamos más o menos bien. Y luego, en la primera entrada, o sea, para A, yo lo que estoy pasándole es el texto desde el índice iésimo hasta el índice iésimo más el tamaño del patrón. Y el índice iésimo es el del for. Entonces, ¿de qué tamaño es la primera entrada? Si empiezo en el índice i y termino en i más m. Muy bien, m. Ahí ya tienen más o menos la mitad del puntaje. Y si se fijan, no he hecho nada raro. Lo mismo que hemos hecho en clase. La única dificultad, comilla, es que estos, en vez de tener una sola entrada, tienen dos. Pero ustedes saben que las funciones no necesariamente tienen una entrada, tienen más de una a veces, dos, tres. Así que tampoco es nada extraño. Entonces, pregunta, ¿hay alguien que se me haya perdido hasta aquí? Profe, ¿por qué era M, M? ¿Por qué En CM, la- por qué CM, M? Voy a escribir un poco mejor la primera M para que no se me pierda. Porque match, que es la función que yo estoy llamando, que verifique bien, por favor, TDM y TDBP son distintos. TDBP es el tiempo de busca patrón y TDM es el tiempo de match. No se confundan, no son lo mismo. Ya. Match tiene dos entradas, tal cual como usted ve acá. Entonces, para saber cuánto tiempo demora match en el llamado que le hacemos en esta ocasión, tenemos que saber el tamaño de las entradas. ¿Cuáles son? Entonces, claramente es fácil ver que el segundo es patrón. Entonces, B, yo le estoy pasando el arreglo patrón. Y el arreglo patrón, acá en el texto del test, dice que es de tamaño M. Por lo tanto, el segundo argumento de match es de tamaño M. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ahora, el un poquito más complicado, pero tampoco nada del otro mundo, es cuál es el tamaño del primer input. ¿Cuál es el tamaño del A? Y fíjese que lo que le estoy haciendo es pasarle el texto, el arreglo texto, empezando en el índice i y terminando en el índice i más el tamaño del patrón. Entonces, ¿de qué tamaño es esto? Si empiezo en el índice i y termino en el índice i más patrón, el tamaño entonces es claramente i más el tamaño del patrón, que para qué lo voy a escribir, ya sé que es m, menos i. Y eso, si usted suma y resta, es de tamaño m. ¿Por qué era menos I? Menos I. Porque empieza en el índice i y termina en el índice i más patrón. Es como decir, empieza en el índice 5 y termina en el índice 10. ¿De qué tamaño es? 5. 10 menos 5. Ah, Es lo mismo. ya. Ya. Ahí caché. ¿Ya? De repente ustedes tienden a confundirse un poco cuando en vez de hablar de números hablamos de letras. Hay alguna gente que dice que deberían matar al tipo que ingresó las letras en la aritmética, pero al final es una abstracción. Tienen que tratar de saber manejar con abstracciones porque, pucha, con eso trabajamos los informáticos, así somos. ¿Ya? Así que aquí más o menos tienen buena parte del puntaje, porque este es el planteamiento general. Ahora, obviamente nosotros no podemos resolver esta ecuación sin saber cuál es el valor de t de m, n. Entonces, vamos a plantear t de m, m. Este es t de match. Entonces, nos vamos a verificar
¿qué hace tdmatch? Tdmatch lo que hace es que si los tamaños son distintos, retorna falso. El tamaño aquí es igual, así que no hace nada en ese sentido. Luego, si son ambos de tamaño 1, retorna si A1 es igual a B1. O sea, si el arreglo es de tamaño 1, el arreglo en este caso sería A de 1 es la letra, no sé, Z, y B de 1 es la letra, no sé, C, entonces va a retornar falso porque Z es distinto de C. Pero si ambos fueran Z, retornaría verdadero, porque ambos son Z y por lo tanto son iguales. Esa es la condición base. Y luego, en el caso de que no haya condición base, o sea, que el tamaño sea mayor que 1, lo que hace es llamar recursivamente a la mitad izquierda de ambos con un AND con la mitad derecha de ambos. Entonces, básicamente, match lo que hace es comparar el texto A con el texto B, uno por uno, pero lo hace de manera recursiva. Es una tontera, pero es lo que hace. Entonces, si es que lo que hace es comparar, entonces la operación relevante en este caso sería La recursividad, ¿no? no, recuerde que la operación relevante es una cosa, una multiplicación, una suma, lo que sea, que es importante para el problema. En este problema, como estamos comparando letra a letra, entonces lo importante es La comparación. la comparación, claro. ¿Y cuántas comparaciones hacemos en este pedazo de código que está aquí sin tomar en cuenta la llamada recursiva? ¿Cuántas comparaciones hacemos? Sin tomar en cuenta la llamada recursiva. Busquemos. Aquí no hay una comparación de elementos. Aquí sí. Esta. Una comparación de elementos. Y aquí hay un AND. Una comparación de elementos. Podría decirse una o dos. Pero como esta comparación que hay acá depende de si el tamaño es igual a 1, entonces en realidad el que vale es el AND de acá, 1. Si pone 1, 2, 5, recuerde, da lo mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando de la notación asintótica. Por lo tanto, las constantes son irrelevantes. Lo importante es que se dé cuenta de que fuera de las llamadas recursivas, hacemos una cantidad finita de comparaciones. Y luego, entonces, tomamos en cuenta las llamadas recursivas. ¿Cuántas llamadas recursivas hace match? Una, dos. Dos llamadas recursivas. Bueno, obviamente si fueran distintas las tendría que escribir distintas. Pero, como dice aquí, la palabra siempre se divide por la mitad. Así que ambas llamadas recursivas se hacen por la mitad. Pero no muchos papas. Eso es todo. Y eso, si es que uno lo quiere escribir un poco más bonito, lo puede escribir como T de 2m, porque la entrada es m más m, igual a 1 más 2 veces T de m, porque es m medios más m medios. Esto es 2m con m, o sea, es igual que escribirlo como I de m más igual a 1 más 2 veces I de m medios. En realidad m estoy ocupando mal la letra. Debería ocupar
una letra distinta, X. Esto no es nada más que teorema maestro simplificado. Así que me queda que I de X, por teorema maestro simplificado, acá A es 1, B es 1. Entonces I de, que es el tamaño del polinomio, es 0. 1 elevado a 0 es 1. A es igual a B elevado a D. Por lo tanto, lo que tomamos es la opción... A ver, espérense. Esto es 2 logaritmo de A en base B. El logaritmo de 1 es 0, perdón. A ver. Bueno, la cosa es que por teorema maestro simplificado esto es... Ah, ahí está. A vale 2, B vale 2, D, que es el tamaño del polinomio, ¿cuánto es? ¿Cuál es el grado del polinomio? 1. No, no, 0, porque es una constante. Polinomio, Ah, ya, verdad. ¿sí? Así que si comparamos A con B elevado a D, obviamente es mayor la A, porque esta vale 2 y esto vale 1, porque 2 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, esto es teta de n, de n elevado a log B de A, que en este caso es 1. Así que es orden n, perdón, en este caso, como estamos hablando de x, es orden x. Pero x no es nada más que 2 veces m. Así que esto implica que t de m es teta de 2m, pero, insisto, las constantes dan lo mismo. Así que t de m, m es orden de m y punto. Es lineal, porque lo que hace es una llamada recursiva a la mitad de la mitad de la mitad, 2 veces es lineal. Por lo tanto, y aquí ya se me está acabando un poquito la pizarra, así que lamentablemente voy a tener que borrar parte del argumento. Ya, voy a tener que borrar, después lo rehago si es que le quedó alguna duda. Por lo tanto, gracias a esto, nosotros tenemos que esto va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos m. ¿Y qué tiene de difícil lo que acabo de hacer? Orden de m, y esto es n menos m por m, orden. Paréntesis. Ahí está. A ver. Voy a hacerlo de otra manera para que denoten que esto no era más difícil que la guía. Porque la guía claramente estaba más difícil. Esto de acá, cuando llegamos acá, ¿tiene alguna dificultad? ¿Se entiende? Ustedes lo vieron. Ahora, esto de acá lo hice muy lento, pero vamos a hacerlo como ustedes lo debieron haber hecho. A ver, T de match. T de match es en realidad T de M es M. Y esto es, a ver, ¿cuántas cosas se hacen acá? No hay ningún for, no hay nada. 1 más, hace 2 llamadas recursivas y llama a la mitad. Aplican teorema maestro simplificado. Y esto da que T de M es teta de M. Reemplazan y les da
n menos m por m. El problema es que les cuesta analizar el código y al análisis del código, o sea, ver el código y darse cuenta de que está haciendo una llamada recursiva, no se los puedo enseñar. Eso deberían ser capaces de verlo. Sí, sí, es lo que me temo. Ustedes les complica ver un código. Entonces, no sé, pues, ahora, si es que no entendían el código, podrían haberlo preguntado. Si no entendieron bien el código, ¿por qué no me lo preguntaron? Eso es una muy buena pregunta, porque hubieron personas que me contactaron, ya sea por correo, ya sea por el Discord, ya sea por donde sea, y me preguntaron, profe, ¿qué hace esta parte del código? Profe, no entiendo qué se refiere con esto. Tienen que aprender una cosa, y eso es muy bueno. Sí, usted me preguntó. Es que ese es el problema, ustedes por algo habían dos guías. Sí, interpretar el código es parte de la elaboración, es cierto, pero eso no le impide pedir ayuda. Cuando usted está trabajando y le digan, resuélvame este problema, y usted no sabe cómo resolverlo, en su primer día de trabajo, en su primer mes de trabajo, qué sé yo, usted no le va a entregar al jefe y le va a decir, ¿sabe, jefe? No supe. Le va a decir, oiga, jefe, ¿sabe qué? No, hay algo que no entiendo, ¿me podría ayudar por acá? Porque hay que sacar la pega adelante. Aquí pasa lo mismo. La única restricción que yo les dije era que ojalá no le preguntaran al compañero del otro grupo, pero les dije, por favor, contáctenme a mí, porque esta va a ser una instancia de aprendizaje. Entonces, la ideal, porque yo sé que si le preguntaban al compañero del otro grupo, el otro grupo posiblemente le vaya a dar solo la respuesta, pero no lo va a explicar. Entonces, si me lo preguntaba a mí, yo le traté de explicar a los que me contactaron, lamentablemente un poquito tarde, porque a esa hora estaba con mi hija, como 8, 9 de la noche, haciendo dormir a mi hija, entonces tampoco fue del todo ideal, pero hice lo que pude. Y sí, no se preocupe, mire, el semestre pasado pasó lo mismo. El primer test es siempre como, chuta, es que debía haberme esforzado más, es que debía haber preguntado esto en clase, es que pude haber preguntado mejor al profe esta parte que no entendí cuando estaba haciendo. Y ya para el certamen 1 ya tenemos la potestad. Por suerte este no pesa tanto, digamos, es un test que pesa 40%, entonces sí, a veces hace eso. Mire, no se preocupe con respecto a las notas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la forma, si es que usted aprendió, de que apruebe. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que usted aprenda. Entonces, ¿hay algo de lo que hice aquí que usted no aprendió? ¿Algo que no entendió? ¿Algo que tenga que hacer más lento? Porque eso es lo relevante, que aprendió. Si usted aprendió, es un test nomás. Un tercio del 40% de la nota. No es tan relevante. La del match. La parte del match lo voy a volver a hacer más lento. Mire, interpretar el código ahí yo no le puedo tanto ayudar porque es una habilidad que usted debería tener más o menos ya desarrollada después de... Debería ser más difícil escribir un código que leerlo. Pero, insisto, si queda con alguna cosa que no entienda de un código, lo puede preguntar. Vamos a hacer la parte del match que parece que es lo que más le dificultó. Ya supimos que T de match tiene dos entradas que son exactamente del mismo tamaño. Entonces, en realidad, uno lo puede escribir, ya que
es tiempo de esta manera, porque son dos entradas. Sí, claro, pero es como llamar a una función desde un for no tiene ninguna... o sea, la complicación de haberlo hecho es que debieron haber leído ordenadamente el código. Entonces, si les pongo cosas muy básicas, nos perdemos que cuando le ponga algo un poquito, porque esto no es complejo, es simplemente un escalón más alto que no haberlo llamado desde un for. Mire, ponerle una coma o no ponerle la coma en realidad no tiene mucha relevancia porque al final la interpretación es la misma, ¿ya? Entonces, la entrada de 2 veces m, que ¿para qué vamos a escribir 2 veces m? Escribámoslo como x, y x no es nada más que 2 veces m. ¿Qué es lo que hace? Vemos este código, nos damos cuenta de que incluso por el nombre, match de A y B, lo que está haciendo es comparar A y B. Trata de comparar A y B, y aquí no hace nada, son puros if, y aquí hace un AND. Entonces hay una cosa que hace, una cosa que, qué sé yo, la hace un AND. Y después, tal cual como dice acá abajo en la aclaración, hace dos llamadas recursivas todas del mismo tamaño y es exactamente la mitad, de lo que normalmente le puse como entrada. Aquí está A y B, aquí está la mitad de A y B y aquí está la otra mitad de A y B. Entonces, esto no es nada más que teorema maestro simplificado y nos da orden de X. Pero como X es lineal en M, este de M es orden M. Y eso es todo. En aras del tiempo voy a hacer la parte 2, esta de acá. ¿Cómo les fue ahí? ¿Un poco mejor? Recordemos que hicimos el mismo ejemplo casi en clases. Entonces, lo que pasa es que aquí vamos a ocupar un cambio de variable que vamos a hacer que n sea igual a 3 elevado a m. Así que me queda t de 3 elevado a m igual a 3 veces t, la raíz, por lo tanto es 3m tercios. Y aquí está la magia. Log 3 de 3 elevado a m es m, porque el log es el contrario de la exponencial, así que queda m. Esto, hacemos el cambio con la y y me queda i de m es igual a 3 de y de m tercios más m. Aplicamos teorema maestro simplificado y nos queda que i de m sería, en este caso, a es 3, b es 3, d es 1, por lo tanto, a es exactamente igual a 3 elevado a d. Así que ocupamos la opción 2. Por lo tanto, copiamos la opción 2 y me queda como m log m. Y bueno, tenemos que darlo vuelta. Así que ocupamos el reemplazo al revés y nos queda t de n es igual a teta d. En este caso sería log de n por log, de log de n.
Sí, vaya poniendo presente para que no se le olvide. Ponga presente por ahí. Entonces, me imagino que ese no tuvieron mayor problema porque fue básicamente repetir lo mismo que hicimos en clase. Entonces, ¿cuál era mi idea? Si usted vino a clase, si le falta la última parte, le tendría que descontar un poquito de puntaje. No demasiado, pero un poquito. Porque era llegar y copiar nomás. Fíjese que aquí lo que hicimos fue darlos vuelta. M es igual a log n. Y luego log n lo copiamos aquí y aquí. Así que sí le tendría que descontar un poquito de puntaje. Si dejó el m log m, no, está malo. Eso está malo. Ahí ya es un error de concepto y le tendría que restar aún más puntaje. Porque no es correcto. Entonces, ¿cuál era mi idea? Mi idea era, si usted vino a clase y entendió, tiene un 4. Listo. Porque este ejercicio era extremadamente fácil. Era llegar y copiar el método que hicimos en clases, con una pequeña variación. Si usted, además de venir a clase, es capaz de interpretar un poquito de código, ya tiene un 5. Pero si usted, además de venir a clase y saber interpretar un poquito de código, sabe transformar una función en su versión de escritura recursiva y la resuelve, tiene un 7. Si vino a las clases y cachó súper poco, quiere decir dos cosas. Uno, o soy muy malo en explicar. O dos, no preguntó lo suficiente. O tres, en realidad, ambas. Ambas. Sí. Entonces, cuando venga a clase y no entienda una parte, por favor pregunte. Porque el ejercicio 2, yo le dije, este ejercicio va a salir casi igual en el test. Hay poca info de esta materia en internet. Está el Cormen, el libro que les dije al principio del semestre, que me lo podían pedir incluso. Y además están los videos que yo grabé en YouTube, que son aparte de las clases presenciales. ¿En qué sentido está desordenado el código? Yo lo veo ordenado. De hecho, pude haberlo escrito aún peor. No sé qué manera más ordenada puedo escribir un código así. Es notación tradicional. El tamaño de algo se escribe siempre así. Lo demás lento, sí, claro, podemos intentarlo, pero me lo tienen que decir. Esto de aquí es notación matemática clásica. Deberían conocerlo de cálculo. El tamaño de un vector. Y un vector es equivalente a... También es el valor absoluto. Pero es el tamaño de un vector, un tamaño de un arreglo. Es notación matemática básica. Sí, ahí tienen un problema. Tienen que preguntar si no entienden, porque yo, si usted me dice, profe, entendí, o profe, no hay nada, yo voy a ir más rápido aún, porque tienen que preguntar. Si no, yo asumo que ustedes entienden, y lo que hago es ir más rápido. Ahora, Amanda, usted dice que no estamos en cálculo. No, estamos en un curso que requiere cálculo. Si usted pasó cálculo, está habilitada para hacer este curso. Si usted no entendió cálculo, entonces lo más probable es que este curso le cueste porque lo necesita. Estamos en un curso más allá de cálculo. Pero insisto, no se preocupe, esto no vale tanto y vamos a arreglar las cosas en el certamen 1.
Pero tienen que preguntar. Pregunte si no entiende, si no voy a ir más rápido aún, porque asumo que ustedes entienden.